Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop, un podcast sobre historias de ciencia. La historia de hoy comienza con un ritual de vudú y una curiosa terapia médica del pasado. Estas historias nos permitirán hablar de los primeros medicamentos y de cómo lentamente creamos pastillas, comprimidos y cápsulas que ayudan a estandarizar los tratamientos y en muchos casos también a ocultar su desagradable sabor. Les recuerdo que este proyecto es financiado en un 100% por el aporte voluntario de mis muy queridos patrons. Si quieren apoyar este proyecto, lo pueden hacer en www.patreon.com/lascienciapop y ahí se pueden inscribir para hacer un aporte mensual y apoyar a la producción de este podcast. Como siempre, agradezco el apoyo de mis muy queridos patrons. Paola Oyarzún, el artista Ariel Guerrero, Ronda Butler, Bruno Gisling, Silvana Cartagena y Gabriel Chimino, Andrea Méndez, Guillermo, Sebastián y Celeste Acuña, Edu Arnelo, Mr. Corner, Juan Francisco San Martín, Juan Pablo Cortese, Gail Jewell, Javier Ocaranza, J. Pérez, Matías y Chay, la familia Verdugo Enríquez, Andrés Arias, Martina y Gaspar Fernández, César Antonio Cid, la familia Moya Velázquez, Liliana Guzmán, Jordi Torras, Katia Ramírez, Rolando Cosio, Víctor Bucarey, Julio Serrano, Javiera Castro, Wolfram Gurlich, la familia Gallegos Iturriaga, Maricruz Ormeño, Los Piñones Guísica, Playita Restobar Guanaqueros, Joel Moya, Rodrigo Salas, Luciano Santana, Alecito Enríquez, Tumbo y Aceituno Crisóstomo, Manguito, Daniela Millavil, Carlos Schwarzenberg, Jonathan Ramírez, Claudio Fuentealba, Mark Rolk, Karina y Agustín Valenzuela, Laura Carrasco, Martina y Julieta Moscoso, la Cervecería Intrinsical, la profe Lorena Bravo, Gaspar y Ray Bravo, Declan Kerr, Maida Bofil y la familia Hurtado Varela. En 2018, un grupo de investigadores publicó un estudio muy curioso. El título de ese trabajo era Reparando un error. La represalia contra un muñeco vudú que simboliza a un jefe abusivo restaura la sensación de justicia. El punto del estudio era muy serio. Sabemos que tener un jefe abusivo genera frustración y sentimientos de injusticia. La venganza real no es una buena idea, pero los investigadores se preguntaron si un acto simbólico podía tener algún efecto psicológico. Así que diseñaron un experimento. Le dieron a los participantes un muñeco vudú que representaba a su jefe y la opción de clavarle alfileres. El resultado fue bastante sorprendente. Quienes apuñalaron al muñeco usando los alfileres dijeron más tarde que se sentían menos frustrados y con una mayor sensación de justicia. No es que mejoraran sus condiciones laborales, ni que el jefe se volviera de pronto más amable, pero ese pequeño ritual bastaba para aliviar, aunque fuera momentáneamente, la sensación de haber sido maltratados. El estudio ganó un premio Ig Nobel, esos galardones que celebran investigaciones que parecen absurdas, pero que abren preguntas interesantes. Y esta ciertamente lo hace. Muestra cómo incluso un gesto simbólico, sin efectos reales sobre la situación, puede tener un impacto emocional medible. Es un buen recordatorio de que la mente humana no siempre distingue entre lo tangible y lo simbólico. A veces lo que necesitamos no es cambiar la realidad de inmediato, sino un espacio, aunque sea imaginario, donde recuperar la sensación de equilibrio. Ahora bien, lo que hay detrás del muñeco vudú no es un capricho moderno, sino una idea muy antigua, una llamada magia simpática. Este concepto fue descrito en detalle por el antropólogo y folclorista escocés James George Frazer en su clásico libro La Rama Dorada, escrito a fines del siglo XIX. Frazer observó que en muchas culturas existía la creencia de que las cosas podían influirse mutuamente si guardaban una semejanza o vínculo invisible. En este sentido, la magia simpática
tiene dos formas principales. La primera es la magia imitativa. Lo semejante produce lo semejante. Pintar bisontes en las paredes de una cueva y luego lanzarles flechas de madera, por ejemplo, no era un simple ejercicio artístico, sino un ritual que buscaba asegurar una buena caza. La segunda es la magia contagiosa, que se basa en la idea de que una vez que dos cosas han estado en contacto, permanecen conectadas. De esta idea viene la práctica tan común en la magia y en los hechizos de usar cabellos, uñas o prendas de ropa de una persona, convencidos de que manipular esos objetos afectaría también al individuo. En el fondo se trata de un razonamiento por analogía llevado al extremo. Si se parece, entonces está conectado, y si estuvo en contacto, sigue unido. Lo curioso es que, aunque sabemos que no hay ninguna fuerza oculta que respalde estas creencias, el efecto simbólico es real. Representar un acto, aunque sea en miniatura y aunque sea con un muñeco de trapo, puede modificar cómo nos sentimos respecto a una situación, aliviar tensiones y darnos la ilusión de recuperar el control. La magia simpática revela algo muy humano. Nuestra mente tiende a otorgar poder a los símbolos, y aunque hoy la llamamos superstición, sigue teniendo efectos medibles en nuestra psicología. Una cosa interesante de esto es que la lógica de la magia simpática no solo sirve para torturar a alguien que nos cae mal clavándole agujas a un muñeco con su apariencia, ya que también se podía usar con fines médicos en el campo de batalla. Resulta que en el siglo XVII, los médicos de guerra tenían un tratamiento muy particular para las heridas. Este consistía en tomar el arma que había causado el daño y la trataban como si fuese el verdadero paciente. El método era conocido como ungüento de armas y está descrito en uno de los tratados más curiosos de la época, el discurso sobre la cura de heridas por el polvo de la simpatía, publicado en 1685 por Sir Kenelm Digby. La receta incluía ingredientes que hoy suenan más propios de una historia macabra que de la medicina: grasa animal, sangre seca pulverizada, fragmentos de momia molida y el elemento más llamativo de todos, el musgo que crecía en los cráneos de criminales ejecutados. Con esa curiosa mezcla, se preparaba una pomada que debía aplicarse directamente sobre la espada, la lanza o incluso la flecha ensangrentada. El principio detrás de este tratamiento era el mismo de la magia simpática y apelaba a esa fuerza invisible que mantenía unidos al arma y al herido. Curar al objeto equivalía, por lo tanto, a sanar el cuerpo. La verdad es que el método no funcionaba, y la idea, claro que hoy parece absurda, fue tema de discusión seria en la época. El propio Francis Bacon la menciona en sus escritos, y el caso llegó incluso a debatirse entre los primeros miembros de la Royal Society de Londres, la institución que sentó las bases de la ciencia moderna. Más allá de su efectividad, o digámoslo, la falta de ella, el ungüento de armas revela algo muy importante. Durante siglos, la frontera entre el tratamiento médico y el ritual fue muy difusa, y preparaciones como esta convivieron con otras que también parecen extravagantes a la luz de hoy. El hecho de que médicos y eruditos respetados se tomaran en serio una pomada hecha con musgo de calavera nos recuerda que lo que hoy nos parece ridículo, en su tiempo pudo representar un intento legítimo por comprender y dominar la enfermedad. Y si bien algunas de las medicinas más antiguas sí tenían más sustento, durante buena parte de la historia de la medicina, la única manera de que una sustancia hiciera efecto era beberla. No había comprimidos, cápsulas ni recubrimientos que suavizaran el sabor. Si un médico recetaba un preparado, lo más probable era que terminara en forma de jarabe, infusión o brebaje, con todo lo que eso implicaba para el paladar y el estómago del paciente. Algunos de los casos más interesantes los encontramos en el Papiro de Evers, uno de los documentos médicos más antiguos que se conservan, fechado alrededor del año 1550 a.C. Este documento contiene más de 800 recetas médicas, en las que abundan pócimas hechas a bases de miel, vino y grasas animales, y en ocasiones, ingredientes que hoy resultan abiertamente repulsivos, como excremento de cocodrilo o hígado de aves triturado.
En estas recetas, la miel, además de endulzar, cumplía la función de disimular sabores intensos y de conservar la mezcla durante más tiempo. En la Grecia clásica, tanto Hipócrates como Galeno recetaban preparados líquidos donde se mezclaban hierbas amargas, raíces y minerales. La idea, claro, era restablecer el equilibrio de los humores del cuerpo, y eso rara vez se conseguía con algo que resultara agradable o de buen sabor. En muchos casos, el mal sabor era parte del ritual. Se asumía que lo que dolía al beber, o era malo o desagradable, debía ser más eficaz para expulsar al mal interno. La Edad Media, por cierto, no trajo un gran alivio. Los boticarios preparaban jarabes espesos con especias, miel y vino, a los que a veces se añadían polvos de metales, bilis de animales o fragmentos de coral. El amargor y la repugnancia eran casi inseparables de la experiencia de curarse, o al menos de intentar curarse. Tomar una pócima era enfrentarse a la idea de que sanar exigía un sacrificio sensorial y que el remedio debía ser tan desagradable como la enfermedad que pretendía combatir. Fue recién mucho más tarde, con la invención de los comprimidos y cápsulas, cuando se produjo una revolución silenciosa. Por primera vez en la historia, la medicina se volvió más fácil de tragar. Ese cambio no solo mejoró la adherencia a los tratamientos, también transformó nuestra relación con los fármacos. Pasamos de beber brebajes nauseabundos a tragar una pequeña pastilla sin esfuerzo, y en ese gesto cotidiano se esconde toda una historia de avances químicos, farmacéuticos y culturales. Si bien los egipcios tenían algunas pócimas en las que usaban excremento de cocodrilo, fueron también los primeros en intentar resolver el problema de las pócimas imbebibles, y hace más de 3000 años ya tenían tratamientos con preparaciones que se moldeaban en bolitas de masa o grasa animal, pequeños glóbulos que podían tragarse más fácilmente. Se trataba de un paso intermedio entre la pócima líquida y lo que siglos después conoceríamos como una pastilla. En lugar de beber un jarabe cargado de polvo de plantas o excremento de animales, el paciente recibía una pequeña bola pegajosa, dulce en la superficie, que escondía en su interior lo que debía actuar como fármaco. Estas píldoras rudimentarias no eran todavía comprimidos en el sentido moderno. No había prensas ni excipientes estandarizados. Eran más bien bolas medicinales, amasadas a mano, que convertían el acto de curarse en una experiencia un poco menos desagradable. El recurso, por cierto, no fue exclusivo de Egipto. En Grecia y en Roma, los médicos también moldeaban sustancias en forma de pilulae, del latín pilula, diminutivo de pila o ola. De ahí, de hecho, viene nuestra palabra píldora. Se trataba esencialmente de mezclar polvo medicinal con algún aglutinante, como miel, pan o grasa, y darle forma a una pequeña esfera que se tragaba entera. Aunque primitivos, estos intentos muestran algo fundamental. Muy temprano en la historia de la medicina, ya existía la preocupación por cómo administrar un fármaco de manera soportable para el paciente. El sabor, la textura y la experiencia de la ingestión eran tan importantes como el principio activo, porque claro, un medicamento que no se puede tomar es un medicamento que no sirve. Y es precisamente esa preocupación la que milenios después daría lugar a los comprimidos y cápsulas que hoy nos parecen tan naturales. Lo cierto es que nuestros primeros intentos, estas píldoras pequeñas que eran amasadas, eran bastante variables y su calidad dependía de la pericia del boticario, y esa variabilidad era un problema serio. A medida que la química avanzaba en los siglos XVIII y XIX, aparecieron sustancias mucho más potentes, como la morfina, aislada del opio en 1804, o la quinina, usada contra la malaria, y la improvisación dejó de ser tolerable. Una pizca de más podía significar la diferencia entre curar y envenenar. El gran salto tecnológico llegó con la invención de la prensa para tabletas a mediados del siglo XIX. Esta máquina, impulsada por manivelas o vapor, podía comprimir polvos con enorme precisión y producir comprimidos de tamaño, forma y peso idénticos. Lo que hasta entonces había sido una bolita irregular amasada a mano, pasó a convertirse en un producto estandarizado y reproducible. El impacto fue inmediato. Por primera vez, se podía garantizar que cada comprimido contenía exactamente la misma cantidad de principio activo.
Esto no solo mejoró la eficacia de los tratamientos, sino que también introdujo una nueva relación de confianza. El paciente ya no dependía de la habilidad del farmacéutico local, sino de la industria farmacéutica naciente, que producía miles de comprimidos idénticos. Pero aquí está el secreto. La mayor parte de un comprimido no es medicamento. En la mayoría de los comprimidos, el principio activo ocupa apenas un pequeño porcentaje del total. El resto son excipientes, sustancias invisibles para el ojo del paciente, pero cruciales para que la píldora funcione. Algunos de estos compuestos, como la lactosa o el almidón, le dan volumen al comprimido cuando la dosis del fármaco es mínima. Otros componentes son aglutinantes, que permiten que el comprimido no se desarme antes de tiempo. Están también los desintegrantes, que aseguran que el comprimido se fragmente en cuanto toca los jugos gástricos, liberando el fármaco de manera rápida. Y para que la máquina no se trabe en plena producción, se añaden lubricantes como el estearato de magnesio o incluso talco farmacéutico, usado durante décadas como antiaglomerante. Finalmente, el toque de cosmética, los recubrimientos que protegen la sustancia activa y hacen que el comprimido sea liso y fácil de tragar y además con colores que ayuden a distinguir un medicamento de otro. En resumen, un comprimido es una miniatura de ingeniería química. No basta con contener la molécula que cura, también hay que diseñar cómo llega al cuerpo, a qué velocidad se libera y en qué condiciones resiste. Cada comprimido que tragamos es en realidad un pequeño dispositivo donde lo visible, su forma y color, es solo la capa externa de un mecanismo muchísimo más complejo. Así, cada comprimido se transformó en un pequeño artefacto de ingeniería, y este salto tecnológico cambió incluso la cultura de la medicina. Tomar un comprimido era mucho más rápido, limpio y aceptable que beber un brebaje amargo. La píldora moderna se convirtió en símbolo de progreso, un gesto simple y casi banal que escondía detrás una enorme sofisticación técnica. De hecho, a comienzos del siglo XX ya no solo se hablaba de píldoras en el sentido literal, sino también en el metafórico, la píldora como la solución rápida, la promesa de que todo problema podía resolverse tragando un comprimido. Y claro, a pesar de los avances en los comprimidos, había un problema que persistía: el sabor. Muchas sustancias seguían siendo insoportablemente amargas, irritantes o con un olor que ningún recubrimiento azucarado lograba disimular. La solución llegó de la mano de un material inesperado: la gelatina. En 1834, un farmacéutico francés, junto con su socio, patentó un invento que revolucionaría la forma de tomar medicinas: las cápsulas de gelatina. La idea era simple pero brillante: encerrar el principio activo en una cubierta neutra, insípida, que se disolvía una vez que estaba dentro del estómago. Con eso se eliminaba de golpe la parte más desagradable de la experiencia farmacológica: el contacto con la lengua y el paladar. Las primeras cápsulas eran blandas, hechas de gelatina con glicerina, ideales para contener aceites o líquidos. Poco después aparecieron las cápsulas duras, formadas por dos piezas que encajaban una dentro de la otra y que podían rellenarse con polvos secos. Esta versión ofrecía mayor versatilidad, permitiendo preparar dosis personalizadas en farmacias o producir cápsulas a gran escala en la industria. Y claro, el éxito fue inmediato. Los médicos y boticarios celebraban que por fin podían administrar sustancias sin que el paciente protestara por el sabor. En los manuales de farmacia de finales del siglo XIX se subraya una y otra vez que la cápsula era un invento civilizador, capaz de domesticar las propiedades más desagradables de los fármacos. Pero no era solo cuestión de comodidad. La cápsula de gelatina también permitía proteger las sustancias sensibles al aire o a la luz, mejorando su estabilidad. Y al disolverse rápidamente en el estómago, aseguraban una absorción casi inmediata del principio activo. Con las cápsulas, la medicina entró en una nueva etapa, la de la experiencia controlada. El paciente ya no tenía que sufrir para curarse, ni enfrentarse a olores fétidos, ni a pócimas espesas. Bastaba con tragar una cápsula transparente o nacarada,
un gesto simple y casi elegante que escondía toda una revolución tecnológica. Pero claro, mucho antes de que eso pasara, fue necesario averiguar qué compuestos consideraríamos como medicamentos, un camino que históricamente fue difícil. Por ejemplo, durante siglos, aliviar el dolor y bajar la fiebre fueron dos de las grandes obsesiones de la medicina. Los recursos eran pocos y en general bastante rudimentarios. En la antigüedad, los egipcios, griegos y romanos recurrían a cortezas y extractos vegetales con cierto efecto analgésico, aunque sin comprender su mecanismo. Uno de esos medicamentos se mantuvo a lo largo de los siglos: la corteza del sauce blanco, usada ya por Hipócrates en el siglo V a.C. y que contenía salicilina, precursora de lo que más tarde sería la aspirina. En el siglo XIX, con el auge de la química, se empezó a aislar y purificar esas sustancias. En 1828 se identificó la salicina en forma pura y poco después se obtuvo el ácido salicílico, muy eficaz para bajar la fiebre, aunque tremendamente irritante para el estómago. La solución llegó en 1897, cuando el químico Felix Hoffmann, trabajando para Bayer, sintetizó una forma acetilada que era menos agresiva, el ácido acetil salicílico. Nacía así la aspirina, y con ella comenzó la era moderna de los antipiréticos y analgésicos industriales. En paralelo se exploraron otros compuestos, y a fines del siglo XIX aparecieron la acetanilida y la fenacetina, con cierto éxito, pero también con serios efectos tóxicos. Fue el desarrollo de estos compuestos el que más tarde permitió sintetizar el paracetamol, que acabaría imponiéndose como el analgésico y antipirético más seguro y universal del siglo XX. El paracetamol o acetaminofén, como se le conoce en Estados Unidos, es tan común que cuesta imaginar un mundo sin él. Sin embargo, su historia es más reciente de lo que parece y está llena de casualidades. Todo comenzó en el siglo XIX, con la búsqueda de alternativas a la quinina, el medicamento que se usaba para tratar la malaria. En 1886, en la Universidad de Estrasburgo, un estudiante de medicina llamada Arnold Kahn y su colega Paul Hepp recetaron por error un compuesto llamado acetanilida, pensando que era un antiparasitario. El paciente, sorprendentemente, mejoró de la fiebre. Ese hallazgo fortuito llevó a explorar derivados químicos de este compuesto, y aunque la acetanilida tenía problemas graves y era extremadamente tóxica, se siguieron investigando compuestos que eran similares a ella. De esa línea de investigación surgieron la fenacetina y más tarde el paracetamol. Curiosamente, el paracetamol ya había sido sintetizado un poco antes por el químico estadounidense Harmon Norton Morse, pero quedó en un segundo plano porque los médicos preferían todavía la fenacetina, que se veía como más segura. No fue sino hasta mediados del siglo XX cuando se descubrió que la fenacetina provocaba daño renal y cáncer, y así fue que el paracetamol resurgió como una opción más eficaz y segura. En 1955, la compañía McNeil lanzó la versión comercial del paracetamol llamada Tylenol, promocionándolo como un analgésico suave, ideal para niños y para personas que eran sensibles a la aspirina. En pocos años, el Tylenol se convirtió en sinónimo de paracetamol y el medicamento escaló a la cima del mercado analgésico global. Para inicio de los años 80, millones de personas en todo el mundo tenían en sus botiquines algún frasco de paracetamol. Era un fármaco que simbolizaba confianza y modernidad, fácil de tomar, efectivo y seguro para toda la familia. El Tylenol era el fármaco al que recurrían los padres para bajar la fiebre de sus hijos, y los adultos lo usaban para tratar dolores de cabeza o malestares comunes. La cápsula de gelatina que lo contenía parecía el símbolo de la medicina moderna: limpia, rápida y eficaz. Pero en septiembre de 1982, esa confianza se quebró de la forma más inesperada. Resulta que en la ciudad de Chicago varias personas comenzaron a morir de manera repentina y sin una explicación aparente. La primera víctima fue Mary Kellerman, una niña de 12 años perfectamente sana y que murió de un momento para otro. Poco después falleció Adam Janus, un joven de 27 años, también sano, y que falleció de manera repentina. El horror se multiplicó en cuestión de horas, ya que durante el velorio de Adam, dos de sus hermanos colapsaron y al poco rato también murieron.
El desconcierto era total. No había un patrón claro y no había un enemigo visible. Fue entonces cuando apareció la figura clave de Helen Jensen, una enfermera de salud pública del suburbio de Arlington Heights. Jensen acudió a la casa de la familia del joven muerto para ayudar a los investigadores a revisar el entorno, y buscando cualquier pista que pudiera explicar esta serie de muertes, notó un detalle crucial. En la repisa del baño había un frasco abierto de Tylenol extra fuerte. Jensen recogió el envase y lo entregó a las autoridades, convencida de que ahí estaba la clave. Y tenía razón. Los análisis confirmaron que las cápsulas no contenían paracetamol, sino que cianuro de potasio, un veneno letal en dosis ínfimas. Gracias a esa observación, se comenzaron a unir los puntos. Todas las muertes estaban relacionadas y no se trataba de una enfermedad misteriosa ni un brote infeccioso. Era un acto criminal deliberado. Alguien en Chicago había manipulado las cápsulas de Tylenol rellenándolas con cianuro y devolviéndolas a los estantes de las farmacias y los supermercados. En pocos días, 7 personas habían muerto en el área de Chicago. El impacto social fue inmediato y devastador. Tylenol era el analgésico más consumido en Estados Unidos y estaba presente en millones de hogares. De pronto, nadie podía confiar en lo que había en su botiquín. Las farmacias comenzaron a retirar los frascos de sus vitrinas, mientras los noticieros transmitían advertencias a toda hora. Una cápsula, símbolo de modernidad, se había convertido en un objeto de terror. Se ordenó el retiro masivo de 31 millones de frascos de Tylenol, una medida sin precedentes en la historia de la medicina, que costó más de 100 millones de dólares. El crimen, sin embargo, nunca se resolvió. Hubo sospechosos como James Lewis, un hombre que envió cartas extorsivas a Johnson Johnson, la filial subsidiaria del laboratorio afectado, exigiendo dinero a cambio de detener los envenenamientos, pero jamás se comprobó que él hubiera manipulado las cápsulas. Hasta hoy, el caso de los asesinatos del Tylenol, como se le conoce, sigue oficialmente sin culpables. Lo que sí cambió fue la industria entera. A partir de esta tragedia, se establecieron los estándares de seguridad modernos: frascos con sellos plásticos inviolables, tapas con anillos de seguridad, envases a prueba de manipulaciones y blister individuales. La propia compañía farmacéutica relanzó el Tylenol con un triple sistema de seguridad que, paradójicamente, terminó fortaleciendo la confianza de los consumidores. El papel de Helen Jensen quedó como un recordatorio de que incluso en medio del caos, la observación cuidadosa de una profesional de la salud pública fue decisiva para descubrir el origen de la tragedia. Gracias a ella, se pudo actuar con rapidez y evitar que murieran muchas más personas. La historia del Tylenol marcó un punto de inflexión en la industria farmacéutica. No solo reveló la vulnerabilidad de un formato que parecía perfecto, sino que mostró que la confianza en un medicamento no depende únicamente de la química que lleva dentro, sino que también de la seguridad del envase. Hoy, uno de los avances más prometedores en esta materia es la impresión 3D de medicamentos. En 2015, la FDA aprobó la primera tableta fabricada con esta técnica, un fármaco para la epilepsia llamado Sprintam, que gracias a la impresión por capas podía disolverse instantáneamente en la boca. La idea es que en el futuro, las farmacias o incluso los hospitales puedan imprimir dosis personalizadas para cada paciente, ajustando no solo la cantidad de principio activo, sino también la forma de liberación. Esto abre la puerta a medicamentos inteligentes, hechos a la medida, como si fueran trajes farmacéuticos personalizados. También se investigan nuevas matrices y recubrimientos inteligentes. En lugar de depender de excipientes tradicionales, los científicos trabajan con polímeros capaces de liberar el fármaco solo en determinadas condiciones. Por ejemplo, cuando detectan un cambio de pH en el intestino o cuando entran en contacto con una enzima específica. El objetivo es que el comprimido no sea solo un vehículo pasivo, sino un dispositivo que dialoga con el cuerpo para decidir cuándo y dónde liberar el medicamento. Los nanomateriales, por otro lado, también ofrecen una dimensión nueva. Imaginemos, por ejemplo, una cápsula que contiene nanopartículas diseñadas para atravesar barreras biológicas que antes eran infranqueables, como la barrera hematoencefálica. Con ellas, un comprimido podría llevar directamente un fármaco al cerebro para tratar enfermedades neurodegenerativas, algo que hoy resulta extremadamente difícil.
Algunas investigaciones ya exploran nanopartículas lipídicas o de polímeros biodegradables que actúan como verdaderos caballos de Troya microscópicos, capaces de liberar el fármaco justo en el tejido afectado. Y luego están los dispositivos orales electrónicos, cápsulas del tamaño de un comprimido convencional que en su interior esconden sensores, microchips o sistemas de liberación controlada. Hoy ya existen prototipos de cápsulas que, tras ser tragadas, pueden medir parámetros fisiológicos en el tracto digestivo y enviar la información a un smartphone, o que se abren mecánicamente solo al llegar al intestino delgado, liberando el medicamento de forma localizada. Todo esto sugiere que en el futuro los tratamientos orales serán cada vez más personalizados, inteligentes e interactivos. Si en el pasado el desafío era hacer que el paciente soportara el sabor de una pócima, ahora el reto es lograr que una cápsula sea tan precisa y sofisticada que libere el fármaco exacto, en la dosis precisa y en el sitio adecuado, y quizás hasta comunique en tiempo real cómo lo está haciendo. Así hemos llegado al final de este interesantísimo episodio. Espero que lo hayan disfrutado. Yo quiero agradecer especialmente a Luciano Cisterna, que me contó la historia del Tylenol envenenado con cianuro, y por supuesto, me quiero despedir agradeciendo el apoyo de mis muy queridos Patreons: Cristian Oteiza, Alberto Montt y Laura, Germaín Araya, Ana Lucía Luna, Simón Castillo Riedemann, Luciano Cisterna, Ricardo Yáñez, Cristian Fraser, la familia Helfman von de Sauer, Giuseppe Carufo, David Pelao Pérez, Michelle Baró, Pablo y Milesita Villalobos, José Tanús, Pedro Castillo, José Luis Ulloa, Luz María Hernández, Marcela Martínez, Cristóbal Orellana, Diego Riquelme, Mauricio Silva, la familia Yuri Martínez, Claudio Oyarzo y Toña, Cirilo Fede y Pola, la familia Calanqueirolo, Alejandra Díaz, Fernando Araya, la familia de la Cruz Morales, Cosca y Banya, la familia Fuentes Schonfeld, la familia Tíez Ríos, Beatriz Geldres, Juan Catipillán, Paula Lagos, Sandra Marras, Giovanni Rosales, Olivia Artigas, Sergio Yuri Espinosa, Los Rojas Peredo y Mario Vicuña. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo viernes. Que estén muy bien, cuídense mucho, lávense las manos y por supuesto, que la ciencia los acompañe.